A pesar de la lluvia de este jueves, miles de personas abarrotaron las calles y acompañaron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en su petición de justicia y de verdad. A 10 años de haber sucedido este episodio trágico para la historia de México, familiares de las víctimas acusaron al presidente López Obrador de actuar con impunidad y en complicidad con los responsables de la desaparición de sus hijos. Por su parte, el mandatario consideró que se ha hecho todo por encontrar a los jóvenes y que confía en que Claudia Sheinbaum le dé seguimiento a este caso. Le vamos a tener todos los detalles y la crónica de lo que sucedió ayer en estas manifestaciones por el 10º aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Este jueves se cumplieron 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde temprano, familiares de las víctimas se reunieron en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su mensaje acusaron al presidente López Obrador de mentirles, de traicionar su palabra y proteger a algunas instituciones involucradas en las investigaciones, particularmente las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano. Más tarde se concentraron en el Ángel de la Independencia para marchar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. En la movilización llamada Una década de impunidad participaron varios sindicatos, movilizaciones sociales, además de visitadores de derechos humanos. Previo a la marcha, autoridades capitalinas blindaron con vallas metálicas edificios gubernamentales y monumentos. En algunos comercios se colocaron láminas para proteger los cristales. Y ya por la noche, en la plancha del Zócalo capitalino, los padres de las víctimas advirtieron que la lucha continuará hasta conocer la verdad, gobierne quien gobierne. Pueden llegar gobiernos, pueden salir, mientras no se tenga la respuesta, mientras no se tenga información del paradero de los 43 estudiantes, mientras no se sepa la verdad de lo que ocurrió la noche del 26, seguiremos caminando y levantando la voz hasta que haya verdad y justicia. Asimismo, lanzaron consignas en contra del presidente López Obrador, aseguraron que se va manchado por no cumplir la promesa de hacer justicia en este caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó la confianza que como padres pusimos y dio la espalda al caso Ayotzinapa por proteger al ejército. Pasará como cómplice de aquellas personas que desaparecieron a nuestros hijos. Son 10 años que hemos caminado a pesar de todo, del dolor, a pesar de las enfermedades, a pesar de los climas. Hemos caminado con esperanza de encontrar a nuestros hijos. Y por su parte, el presidente López Obrador consideró que hizo todo para encontrar a los jóvenes desaparecidos, expresó su tristeza y manifestó su solidaridad con los padres. El mandatario estimó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum logrará esclarecer este caso. Con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Y a las manifestaciones se unieron personas encapuchadas, quienes realizaron actos vandálicos en monumentos y comercios del primer cuadro de la capital.
Destrozos, pintas y saqueos, el bloque negro hizo de las suyas de nuevo. Atacó y causó daños contra comercios sobre Paseo de la Reforma, mientras madres y padres de los 43 normalistas marchaban pacíficamente para exigir justicia por la desaparición de sus hijos. Como hace un año, los encapuchados arremetieron contra un conocido restaurante en la esquina de Reforma y Avenida de la República. Uno de los hoteles, ubicado frente a la glorieta de los desaparecidos, tampoco se salvó. Los encapuchados rompieron vidrios y prendieron fuego con bombas Molotov. Además, saquearon tiendas que encontraron a su paso y atacaron estaciones del metro y metrobús. De acuerdo con las autoridades, se trató de un grupo reducido de 100 personas identificadas con el bloque negro. Hicieron y deshicieron sin que nadie les pusiera un alto. Eric Alcántara, Heraldo Medio Group. Y autoridades capitalinas dijeron que 10,000 personas participaron en la marcha para conmemorar este 10º aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Señalaron que las movilizaciones transcurrieron de manera pacífica y sin enfrentamientos. Diez años de esta tragedia, de este episodio trágico de la historia de México, de las desapariciones, que son 43 estudiantes desaparecidos, involucrados gobiernos, coludidos con criminales. Se habla de las Fuerzas Armadas, bueno, hubo militares que estuvieron en la cárcel o pues estuvieron señalados de haber participado en esta desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Pero ha sido la tónica del sexenio además, también del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, pero del de López Obrador, con muchos desaparecidos y mucha violencia en el país, muchos asesinatos. Es decir, la tónica, este caso es emblemático por el desaseo de las investigaciones, por la verdad histórica, por lo que decía, la colusión de las autoridades locales, estatales, y con los criminales, con los grupos del crimen organizado y la participación de las Fuerzas Armadas también en todo este asunto y de las policías locales, pero pues es el pan de cada día de muchas zonas, regiones de la República Mexicana. La violencia, la inseguridad, las desapariciones, la colusión entre niveles de gobierno con crimen organizado está a la orden del día, sucede todos los días, todo el tiempo en el territorio mexicano. Este caso, sin embargo, se convirtió en uno emblemático porque se convirtió en un problema de Estado para el gobierno anterior y para el actual gobierno, que además de todo utilizó esta tragedia como una bandera electoral para lograr la presidencia en el 2018, y una de estas promesas incumplidas de López Obrador es que iba a resolver el asunto de fondo, que iba a esclarecer los hechos, iba a dar con los responsables y sobre todo con el paradero de los 43 estudiantes. Y lo único que sucedió este sexenio es que el caso se enredó todavía más. Hubo más problemas con la investigación, funcionarios de la Comisión de la Verdad que salieron del gabinete. El caso de Alejandro Encinas, a quien se le comisionó este asunto de Ayotzinapa, terminó peleado con los militares, con el gobierno, porque no le permitieron la verdad de todo lo que dice él en privado, pues decir la verdad de lo que sucedió, porque involucraba, entre otras cosas, a las Fuerzas Armadas, que hoy el presidente López Obrador las tiene en un pedestal y sobre todo con mucho poder económico y político. También está el caso de las fiscalías, de la Fiscalía General de la República. Había una fiscalía especializada para la investigación. Bueno, el fiscal hace más de 2 años dijo: yo me voy porque esto no va a funcionar, no se está tomando en cuenta realmente pues las investigaciones que se están realizando, y pues entonces yo no quiero saber nada. Se fue. Un desastre, se convirtió en un desastre y en un dolor de cabeza para el actual gobierno de la 4T, del presidente López Obrador, este caso de Ayotzinapa. Y me quedo nada más con una frase que ponía ayer un colega en las redes sociales, en X, Leonardo Curcio, sobre cómo este movimiento de protesta y de manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes fue de los pocos, o quizá el único, que no pudo ni cooptar el gobierno actual, la 4T, ni comprar o tampoco hacer un lado, aniquilar
como lo hizo con muchos otros. Que quede pues de manifiesto esto y vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, que pues si no se resolvió en este gobierno, se ve difícil que pueda realmente esclarecerse este asunto. Parece que será una huella que indeleble, eso sí, por lo que significó la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos, pero además una huella para los gobiernos de todos los colores, de todas las fuerzas políticas, porque pues simplemente no pueden resolver un caso de 43 estudiantes desaparecidos. Imagínense cómo quieren acabar con la violencia de 200,000 muertos que dejará este gobierno del presidente López Obrador. Muy complicado para la siguiente administración.